Gracias. Procedemos entonces a conceder el uso de la palabra a los señores defensores de los acusados para que, previa referencia a los supuestos fácticos en materia de investigación, sustenten su solicitud de concesión de libertad. Tiene la palabra el apoderado de los señores Carlos José Salcedo y Omar Eduardo Galíndez. Muchas gracias, su señoría. En mi calidad de representante de confianza, de apoderado de confianza, los procesados Carlos José Salcedo Peñalosa y Omar Eduardo Galíndez Contrés, inicialmente pues prefiero hacer un recuento fáctico y de la actuación procesal relevante para efectos de fundamentar en debida forma la petición que se pretende sustentar el día de hoy en la presente vista pública. En efecto, en el municipio de Cumbal, Nariño, como lo manifestó la señora fiscal en la presente actuación, ocurrieron unos hechos en el marco de un procedimiento de policía los días 28 y 29 de junio del año 2020, en los cuales falleció el señor Ángel Daniel Revelo Rengifo, que en paz descanse. Hechos que fueron objeto de investigación por parte de la Fiscalía 14 especializada, quien los días 16 y 17 de noviembre, dentro del radicado 52 35 66 000 51 6 2020 00220, ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con función de control de garantías, solicitó la audiencia de legalización de captura, a su vez la audiencia de formulación de imputación y seguidamente la solicitud de almacenamiento. Subsiguientemente, a petición de la Fiscalía 14 especializada, mis representados, en su momento, los señores Carlos José Salcedo Peñalosa, Omar Eduardo Galíndez Contrés y el señor Jaime Alberto Álvarez Zuleta, se les impuso medida de aseguramiento consistente en detención en establecimiento carcelario. De conformidad, su señoría, con la respuesta emitida por el Centro de Servicios Judiciales de Ipiales, Nariño, mediante el oficio 2231 SPA de fecha 16 de agosto del año 2022, la cual se presentó como prueba entre la presente audiencia, la Fiscalía 14 especializada radicó el escrito de acusación el día 7 de diciembre del año 2021, siendo las 15:51 horas, y por reparto le correspondió su conocimiento al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ipiales. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ipiales, Nariño, el día 24 de enero del año 2022, instaló la audiencia de formulación de acusación. No obstante, en la referida audiencia, el ciudadano Jaime Alberto Alba Zuleta revocó el poder al suscrito e informó que designaría de manera perentoria a un nuevo defensor de confianza. Esta designación ocurre justamente, su señoría, el día 7 de febrero del año 2022, es decir, 10 días después de haberse suspendido la audiencia de formulación de acusación. Posteriormente, el día 22 de febrero del año 2022, se celebró audiencia de acusación en la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 333, el suscrito impugnó la competencia por factor de la jurisdicción y coadyuvó a la solicitud de declaratoria de nulidad de lo actuado solicitada por el doctor Johnny Tonguino, defensor del ciudadano Alba Zuleta. Posteriormente, el día 22 de marzo del año 2022, fecha que se había programado para continuar esta audiencia de formulación de acusación, la audiencia no se pudo realizar en atención a problemas de conexión de la señora juez segundo del Circuito Penal de Ipiales. Posteriormente, su señoría, para el día 27 de abril del año 2022, la señora juez segundo penal del Circuito de Ipiales resolvió negar la nulidad impetrada, así como en relación a la impugnación de la competencia por factor de la jurisdicción, decisión frente a la cual se impuso el correspondiente recurso de apelación, y a la fecha, hoy 6 de septiembre del año 2022, el Honorable Tribunal Superior de Pasto no ha emitido pronunciamiento alguno sobre dicha solicitud. De conformidad con lo reglado en el artículo 317 del Estatuto Procesal Penal, causal en libertad, se establece: las medidas de aseguramiento indicadas en los anteriores artículos tendrán vigencia durante toda la actuación, sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 307 del presente Código sobre las medidas de aseguramiento privativas de la libertad. La libertad del acusado o imputado se cumplirá de inmediato y solo procederá
en los siguientes eventos. Numeral quinto. Cuando transcurridos 120 días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio oral. A su vez, su señoría, en el mencionado artículo 317, el párrafo 1 establece que los términos dispuestos en los numerales 4, 5 y 6 del mencionado artículo se incrementarán por el mismo término inicial cuando el proceso se resulta ante justicia especializada o sean 3 o más los imputados o acusados. Para tal efecto, en este sentido, su señoría, resulta claro que los términos computables para efectos de libertad por vencimiento de términos, de conformidad con lo reglado en el numeral quinto y en el parágrafo primero, corresponde a 240 días, incrementando el tanto de 120 días establecido en el numeral quinto. Posteriormente, el parágrafo segundo establece que los numerales 4 y quinto se restablecerán los términos cuando hubiera improbación de la aceptación de cargos, de los preacuerdos sobre la aplicación del principio de oportunidad, situación que ninguna de ellas ha ocurrido en la presente actuación. Y el parágrafo tercero establece que cuando la audiencia de juicio oral no se haya podido iniciar o terminar por maneras dilatorias del acusado o su defensor, no se contabilizarán dentro de los términos contenidos en los numerales quinto y sexto de este artículo los días empleados en ellas, situación que tampoco ocurrió como tal, se va a expresar a continuación. Al respecto es importante realizar las siguientes precisiones, su señoría. Sea lo primero indicar que desde el 9 de diciembre del año 2021, fecha en la cual la Fiscalía 14 especializada presentó el escrito de acusación, han transcurrido 271 días, es decir, 8 meses 25 días, con lo cual se tiene sin equívoco alguno que con creces pues ya se superó el término establecido por el artículo 317 que corresponde a 240 días. Y para tal efecto voy a esbozar temporalmente desde el momento de la radicación del escrito de acusación cuál ha sido ese recorrido y la connotación en torno al cómputo de los días. Desde el día 1 de diciembre del año 2021 y hasta el 24 de enero del 2022, fecha que se instaló la audiencia de acusación, transcurrieron 46 días. Desde el 24 de enero y hasta el 22 de febrero del año 2022, transcurrieron 29 días para reinstalar la audiencia de acusación en razón a la revocatoria del poder elevada por el ciudadano Alba Zuleta, pese a que el doctor Johnny Tonguino presentó el poder al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ipiales el día 7 de febrero del año 2022. Desde el día 22 de febrero del año 2022, fecha en la que se solicitó la impugnación de la competencia por factor de la jurisdicción y la solicitud de nulidad ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ipiales, hasta el 27 de abril de 2022, fecha en que el referido despacho resolvió la solicitud, transcurrieron 64 días. Además, se realizó omitiendo lo establecido en el artículo 341 del Código de Procedimiento Penal, que establece que las impugnaciones de competencia las resuelve el superior jerárquico del juez y no el mismo juez que resuelve la solicitud cuando nos encontramos en etapa de acusación. Anudado lo anterior, su señoría, nótese que la solicitud de nulidad, así como la impugnación de la competencia por factor de la jurisdicción, se realizó el día 22 de febrero y solamente se resolvió hasta el día 27 de abril del año 2022, también violándose un plazo razonable que se encuentra determinado en el artículo 160 del Estatuto Procesal Penal, que establece término para adoptar decisiones. Salvo disposición en contrario, las decisiones deberán adoptarse en el acto mismo de la audiencia. Para este efecto, el juez podrá ordenar un receso en los términos de este código. Cuando deban adoptarse decisiones que se refieren a la libertad provisional del imputado o acusado, el funcionario judicial dispondrá máximo de 3 días hábiles para realizar la audiencia respectiva. Frente a este tópico, su señoría, resulta claro que en la audiencia del 22 de febrero, la señora juez debió haber resuelto en el acto mismo de la audiencia, tal y como le establece el artículo 160, y no 64 días después de elevada la solicitud por parte de la defensa. De otra parte, desde el día 27 de abril, fecha en que efectivamente se interpuso el recurso de apelación, y hasta la fecha, el día de hoy, 6 de septiembre del año 2022, han transcurrido 132 días sin que exista pronunciamiento por parte del Tribunal Superior de Pasto. De los anteriores razonamientos,
se tiene sin equívoco alguno que para el caso de los señores Carlos José Salcedo Peñalosa y Omar Eduardo de Galíndez Cortés, el término establecido en el artículo 317, que corresponde a 240 días, como lo indiqué anteriormente, se ha superado con creces porque a la fecha han transcurrido 271 días. Desde acá debo dejar en claro que los señores José Salcedo Peñalosa y Omar Eduardo Galíndez no han hecho solicitud alguna, razón por la cual la contabilización de los términos para ellos es corrida y para ellos tenemos 270 días. El derecho a ser juzgado en un plazo razonable es un derecho de orden constitucional, justamente se encuentra establecido en el artículo 29 de nuestra Carta Superior y además en normas supranacionales como la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y es por esta razón y dada esa obligatoriedad y ese poder vinculante que tenemos como Estado colombiano ante los instrumentos internacionales, en especial aquellos que regulan los derechos fundamentales, que el legislador, desde la expedición de la Ley 906, puso límites temporales para que se surta la actuación penal. Y justamente estos límites temporales o el reproche que se le otorga a la Administración de Justicia cuando se vulneran sin razón alguna justificable, pues justamente detenta en que los ciudadanos hoy procesados dentro de la presente actuación, pues recobren su libertad ante esta sanción que se le impone a la Administración de Justicia y al Estado. Ningún término es computable a mi representado, los señores Carlos José Salcedo Peñalosa y Eduardo Galíndez Cortés, tal y como se puede vencer dentro de las actuaciones, las cuales su señoría ya tiene tratado previo a la presente audiencia, pues ni ellos ni el suscrito han realizado solicitud alguna tendiente a modificar o aplazar las fechas de las audiencias programadas. Previendo su señoría las posibles intervenciones de la Fiscalía General de la Nación, del Ministerio Público, como se ha evidenciado, y también de la representación de víctimas, hay tres temas que resultan importantes abordar y que la Corte Suprema de Justicia en distintos autos lo ha referenciado. El primero de ellos, y que hace parte justamente del parágrafo tercero del artículo 317, hace referencia a lo que se conoce normativamente como las maniobras dilatorias. Y para tal efecto tenemos un auto que es el AP 301 del 8 de mayo del 2020 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 301, en el que se estableció puntualmente: no se puede dar de maniobra dilatoria la interposición del recurso de apelación contra la decisión que denegó la nulidad del curso de la audiencia de acusación, pues ello constituye el ejercicio de los derechos de las partes previstos en la ley, en la oportunidad y en los términos que corresponden para que sean decididos por los funcionarios competentes en el previsto para ello. Y en caso de su incumplimiento, dicha conducta sería atribuible a la Administración de Justicia y no a las partes. Posteriormente, frente a otro tópico relacionado con el número radicado 4819 del 1 de marzo del año 2013, un auto interlocutorio de habeas corpus, se estableció: si bien la tesis de la unidad de defensa no se comparte en atención a que ésta sería predicable del procesal de su defensor o de varios acusados con asistencia de un mismo profesional del derecho, lo cierto es que el criterio consignado en la providencia impugnada no se ofrece ostensiblemente caprichoso o arbitrario, luego se desvanece el concepto de vía de hecho que tornaría procedente el habeas corpus. Por lo demás, también lo ha señalado la doctrina de la Corte desde antiguo: la eventual de la libertad por vencimiento de términos configura una típica sanción al Estado por la inercia demostrada en el regular adelantamiento de los procesos, pero no cuando superar lo mismo se explica a través de la propia dinámica de cuantos intervienen en una consolidación integral, esto es, cuando el propio devenir de la actuación comporta su eventual superación. Hace tiempo que estos factores escapan al criterio de mera verificación objetiva en consulta de las propias vicisitudes procesales que los determinan. Este auto interlocutorio lo pongo a consideración de la presente audiencia en atención a que para el caso de mis representados no se ha elevado solicitud alguna y pues no puede atribuirse de ningún cómputo. Acá pues claramente no nos debemos apartar del criterio de unidad de defensa porque claramente pues
los sujetos procesales son independientes en la presente actuación. Y adicional a ello, su señoría, existe una decisión radicada con número 95621, STP 21643 del año 2017, con ponencia de la honorable magistrada Patricia Salazar Cuellar del 12 de diciembre del 2017, en la que se estableció lo siguiente. Sin embargo, como quiera que la nueva ley 1786 del 2016, que también introdujo modificaciones a la misma disposición en cita, guardó silencio sobre ese particular. Nada obsta para que se interprete bajo los parámetros anteriores y se entienda que la contabilización de los términos previstos en el artículo 317 del Código Procedimiento Penal debe realizarse en forma ininterrumpida. Lo anterior, máxime, si para este asunto resulta perfectamente aplicable el artículo 297 de la Ley 906 del 2004, que trata sobre la afirmación de la libertad y establece: las disposiciones de este código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad del imputado tienen un carácter excepcional. Solo podrán ser interpretadas restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente a los contenidos constitucionales. Así las cosas, al adoptar la postura más favorable para el procesado, resulta indiscutible que los términos de las causales de libertad deben contabilizarse teniendo en cuenta que los días son ininterrumpidos y continuos desde el día siguiente al acto procesal de que se trate. Esta sentencia, su señoría, la traigo a colación con el fin de evitar que uno de los argumentos por parte del Ministerio Público y de la Fiscalía tienda a manifestar que los términos deben interrumpirse con ocasión a la vacancia judicial o cualquier situación similar a ella. Pero resulta claro que vía jurisprudencialmente se ha determinado que estos términos, en este caso, para el caso que nos ocupa, de 240 días, se debe contabilizar de manera ininterrumpida. Así las cosas, su señoría, como quiera que con creces se ha superado este término establecido en el artículo 317, numeral quinto, duplicado en virtud del parágrafo primero del mismo artículo. Lo procedente, su señoría, y es la petición que realizo el día de hoy en la presente vista pública, es que efectivamente se determine que en efecto el fenómeno configurado en el artículo 317 se configuró, se han vencido los términos, esto es el término entre la radicación del escrito de acusación y el inicio de la audiencia de juicio oral, como quiera que hasta la fecha ni siquiera los imputados ostentan la calidad de acusados porque no han sido acusados formalmente por parte de la Fiscalía General de la Nación. Y en consecuencia, su señoría, se ordene de manera inmediata su libertad con ocasión o esta sanción, como lo he manifestado, a el vencimiento de términos y a la violación de ser juzgados y ser procesados dentro del plazo razonable con los límites que la misma Ley 906 ha estipulado. De tal manera que con esta intervención, su señoría, dejo sustentada mi pretensión en torno a que se otorgue la libertad inmediata a los ciudadanos Carlos José Salcedo Peñalosa y Omar Eduardo Galíndez Cortés. Gracias, señor defensor. Señor secretario correspondiente, decisión. Con fundamento en la causal quinta del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, la defensa de los señores Jaime Alberto Alba Zuleta y Carlos José Salcedo Peñalosa y Omar Eduardo Galíndez Cortés, quienes están siendo procesados por la presunta comisión del delito de homicidio agravado en concurso con privación ilícita de la libertad, pretenden en esta oportunidad que en audiencia preliminar este juzgado de control de garantías conceda la libertad de sus patrocinados. Una vez se ha concedido la oportunidad a los jueces procesales e intervinientes para controvertir los argumentos de los señores apoderados judiciales, lo primero que debemos rememorar, una vez ya definida la competencia de este despacho, es que el debate se delimita al estudio de la causal quinta del artículo 317 de la Ley 906, que en su tenor literal consagra. Número quinto, cuando transcurridos 120 días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio. Parágrafo primero. Los términos dispuestos en los numerales cuarto, quinto y sexto del presente artículo se incrementarán por el mismo término inicial cuando el proceso se surta ante la justicia penal especializada o sean 3 o más los imputados o acusados.
Tratándose entonces de 3 acusados de este asunto, el término normativo de los 120 días se duplica para un total de 240 días, y el cual debe contarse de manera ininterrumpida desde la presentación del escrito de acusación hasta la presente fecha. Para el caso, analizadas las constancias procesales que se extraen de los elementos materiales probatorios aportados en desarrollo de esta audiencia preliminar, tenemos lo siguiente. La Fiscalía General de la Nación, a través de su delegado, radicó el escrito de acusación en contra de los señores Jaime Alberto Alba Zuleta, Carlos José Salcedo Peñalosa y Omar Eduardo Galíndez Cortés el día 9 de diciembre de 2021, según el acta individual de reparto adjunta a la certificación del Centro de Servicios Judiciales de Ipiales, en la que correspondió el conocimiento del asunto al Juzgado Segundo Penal de Circuito de Ipiales. Entonces, contabilizando los términos, se tiene que desde la radicación del escrito de acusación al día de hoy, 6 de septiembre de 2022, han transcurrido 271 días de privación efectiva de la libertad y, según la constancia suscrita por el señor secretario del Juzgado de Conocimiento, aún no se ha dado inicio a la audiencia de juicio oral. Debe adentrarse este Juzgado de Control de Garantías a analizar los motivos por los cuales no ha sido posible dar inicio al juicio oral. La audiencia de formulación de acusación tuvo inicio el día 24 de enero de 2022, pero en su desarrollo el imputado Jaime Alberto Alba Zuleta manifestó que revocaba el poder a su defensor, pero que tampoco contaba con los datos de su nuevo apoderado, por lo que la funcionaria suspendió la audiencia, fijando como fecha para su continuación el día 22 de febrero de 2022. Entonces, este término de 29 días no puede ser atribuible a una deficiencia del Estado como titular de la acción penal, por lo que corre a cargo de la defensa. Siendo así, del anterior recorrido procesal se tiene que, después de haber sido presentado el escrito de acusación, como ya se había mencionado, han transcurrido 271 días de privación efectiva de la libertad, a los cuales se le han de restar el mencionado término de 29 días para un total de 242 días, lapso que resulta mayor a los 240 días que el legislador ha establecido en el proceso penal como plazo razonable para que se inicie el juicio oral y así lograr que la administración de justicia sea eficaz y oportuna, más aún cuando hay personas que se encuentran privadas de la libertad. Ahora bien, el motivo de disenso planteado por la señora delegada de la Fiscalía, que fuera coadyuvado por el señor agente del Ministerio Público, se centra en lo esencial que frente a la solicitud de nulidad y el conflicto de jurisdicciones, se han presentado dilaciones que no pueden ser tenidas en cuenta a favor de los procesados. Veamos. Frente al aparente conflicto de jurisdicciones, se denota que en realidad no ha existido una decisión de fondo que ya haya esclarecido que la competencia debe estar en una u otra jurisdicción. En tanto, primero, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el día 10 de septiembre de 2020, se abstuvo de definir el conflicto aparente de jurisdicciones remitido por el Juzgado Municipal de Valmarino. Y segundo, la postura del Juzgado 169 de Instrucción Penal Militar se produjo el día 5 de noviembre de 2020 con ocasión de la petición de la señora Procuradora 279 1 Penal de Pasto. Y si bien es cierto, el juez penal militar dejó plantear conflicto negativo, la autoridad judicial ordinaria no ha aprobado el conflicto. Precisamente se alcanza a comprender de las argumentaciones de sujetos procesales e intervinientes la nulidad. Se basa en tratar de esclarecer o definir la jurisdicción que debe proseguir con este proceso penal. De ahí que no se observa un actuar que pueda ser tachado de temerario por parte de la defensa en la búsqueda de sacar avante jurídicamente su estrategia defensiva. Asimismo, si bien es cierto, el trámite del proceso penal no ha tenido la celeridad esperada, salvo el descuento efectuado en los 29 días a cargo de la defensa, no se avisora por parte de este Juzgado de Control de Garantías que, en efecto, las situaciones adelantadas en pro de los intereses de los acusados puedan ser calificadas como maniobras dilatorias, sino que más bien obedecen al devenir propio del debate procesal que implican las diligencias penales.
Al punto resulta procedente de el siguiente pronunciamiento que se asemeja a la situación planteada. Cita tomada del radicado 301 de mayo 8 de 2020, en el que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del doctor Eugenio Fernández Carlier, dijo, abro comillas, ahora bien, la razón expuesta por el juez primero penal del circuito de Duitama para firmar el auto que confirmó la negativa de la libertad resulta equivocada porque no se puede tildar de maniobra dilatoria la interposición del recurso de apelación contra la decisión que negó la nulidad en el curso de la audiencia de acusación, pues ello constituye el ejercicio de los derechos de las partes previstos en la ley, en la oportunidad y en los términos que corresponden para que sean decididos por los funcionarios competentes en el término previsto para ello, y en caso de su incumplimiento, dicha conducta sería atribuible a la Administración de Justicia y no a las partes. Por otra parte, como lo manifiesta el recurrente, si la nulidad propuesta resultaba manifiestamente improcedente, era al juez de conocimiento a quien correspondía adoptar los mecanismos previstos en el Estatuto Procesal Penal, artículo 139, numerales primero y segundo, para conjurar dichas maniobras a través del rechazo de plano de tales pretensiones o el ejercicio de las facultades disciplinarias. Si ello no ocurre, los jueces de garantías no podían desconocer el legítimo derecho a la libertad de los acusados partiendo de la comprensión equivocada acerca de que la interposición legítima del recurso de apelación configuraba una maniobra dilatoria. De ahí que no se observa un actuar que pueda ser tachado de temerario por parte de la defensa en la búsqueda de sacar avante jurídicamente su estrategia defensiva. Asimismo, si bien es cierto, el trámite del proceso penal no ha tenido la celeridad esperada, salvo el descuento ya aplicado de los 29 días a cargo de la defensa, no se avisora por parte de este juzgado de control de garantías que en efecto las actuaciones adelantadas en pro de los intereses de los acusados puedan ser calificadas como maniobras dilatorias, sino que más bien obedecen al devenir propio del debate procesal que implican las audiencias penales. Al punto resulta procedente citar el siguiente pronunciamiento que se asemeja a la situación planteada, cita tomada del radicado 301 de mayo 8 de 2020, en el que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del doctor Eugenio Fernández Carlier, dijo, abro comillas. Ahora bien, la razón expuesta por el juez primero penal del circuito de Duitama para confirmar el auto que confirmó la negativa de la libertad resulta equivocada, porque no se puede tildar de maniobra dilatoria la interposición del recurso de apelación contra la decisión que denegó la nulidad en el curso de la audiencia de acusación, pues ello constituye el ejercicio de los derechos de las partes previstos en la ley, en la oportunidad y en los términos que corresponden para que sean decididos por los funcionarios competentes en el término previsto para ello, y en caso de su incumplimiento, dicha conducta sería atribuible a la Administración de Justicia y no a las partes. Por otra parte, como lo manifestaba el recurrente, si la nulidad propuesta resultaba manifiestamente improcedente, era al juez de conocimiento a quien correspondía adoptar los mecanismos previstos en el Estatuto Procesal Penal, artículos 139, numerales primero y segundo, para conjurar dichas maniobras a través del rechazo de planos de tales pretensiones o el ejercicio de las facultades disciplinarias. Si ello no ocurrió, los jueces de garantías no podían desconocer el legítimo derecho a la libertad de los acusados partiendo de la comprensión equivocada acerca de que la interposición legítima del recurso de apelación configuraba una maniobra dilatoria. Cierro comillas. Como corolario de lo dicho, debe decirse además que este juzgado de control de garantías no es superior funcional del juzgado de conocimiento y carece de competencia para adentrarse en el análisis de las decisiones adoptadas al interior del proceso penal. Tampoco se puede entrar a cuestionar el manejo de las decisiones de la señora jueza segunda penal del circuito de Ipiales, y mucho menos anticiparse al análisis de si está o no acorde a la legalidad y el marco fáctico la nulidad planteada por la defensa, que será objeto de decisión de la segunda instancia a cargo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto. Siendo así, al cumplirse el requisito objetivo, se accederá a la libertad solicitada. Por lo expuesto, el Juzgado Promiscuo Municipal de Potosí, Departamento de Nariño, en función de control de garantías, resuelve, primero, ordenar la libertad inmediata de los señores Jaime Alberto Alba Zuleta, Carlos José Salcedo Peñalosa y Omar Eduardo Galíndez Cortés. Segundo, líbrese las correspondientes boletas de libertad ante el señor director del establecimiento penitenciario y carcelario de la ciudad de Ipiales, Nariño. Tercero, informe
por Secretaría de Determinación al Juzgado de Conocimiento. Cuarto, se notifica esta decisión en estrado